Del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente y por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria al Señor. Hermanos, como ya oramos, entonces vamos a recordar un poco lo que nos enseña la palabra en el capítulo 1 de Romanos. Recordamos que en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol condena a todos los gentiles. La palabra nos condena a todos. En el capítulo 2, condena también a los judíos por igual. En el capítulo 3, el apóstol se hace una pregunta. ¿Qué ventajas tienen pues los judíos? Y ciertamente ellos fueron los receptores de la ley. A ellos se les confió la palabra y también de ellos vino el Salvador del mundo. Pero dice el apóstol que igualmente ellos necesitan la fe como nosotros para ser salvos. ¿Ya? Mire que el apóstol aquí en el capítulo 3, del versículo 9 al 18, habla de una forma que seguramente pienso yo y meditando en esto, si hubiera habido una persona con la presión alta al escuchar el apóstol Pablo le hubiera dado un infarto. Porque el apóstol empieza diciendo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, todos se han ido cada uno por su camino, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta y con su lengua engañan, veneno de espinas hay debajo de sus labios. Oye, es una predicación nada agradable para escuchar, de verdad. Y termina diciendo que no tenemos temor de Dios en nuestros corazones. Entonces el apóstol es bastante fuerte en este mensaje. Pero la porción que vamos a ver ahora, después del apóstol hablar de esa manera tan fuerte, de ponernos tan bajo, de aplastarnos, de hacernos entender que no tenemos ninguna esperanza, porque en el ser humano, en nosotros nada bueno hay, excepto lo que el Señor ha puesto en nosotros. Pero ahorita en la porción que leímos y que vamos a ver, ya nos da un consuelo, como un respiro, como que nos levanta el ánimo, como que nos anima. Y nos está diciendo que la justicia es por medio de la fe. Entonces, aquí ya le da una esperanza al ser humano.
Aquí ya podemos como que respirar un poco y bajar esa presión que nos estaba metiendo aquí en el versículo 9 al 18. Y empieza diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Entonces, para que entendamos esto un poco, es bueno que nosotros captemos la importancia de tener una fe fortalecida para que podamos recibir esa justicia que el Señor nos está ofreciendo a través de su Hijo. Y yo pensando en esto, hermano, porque después de este mensaje tan fuerte que nos da el apóstol y que uno se siente como tan impotente, me recordaba cuando yo estaba en mi país y allá las carreteras, la mayoría son destapadas. Y la tierra no es como aquí que es arenosa, sino una tierra de arcilla. Y como llueve tanto, allá estamos en el trópico, llueve casi todos los días. Entonces, se va uno por las carreteras y encuentra muchos autos pegados, enterrados en el camino. Los que andan en un auto Michi por ahí, los encuentra uno por ahí escarbando, todos embarrados y jalando ese auto a ver de qué manera lo pueden sacar. Pero cuando uno está viendo esa persona así tristemente enterrada allí, con su familia más por ahí mojándose porque está lloviendo, y de repente pasa un rico en una Hilux doble cabina con su doble tracción y pasa por esos caminos tan feos, porque esos carros son hechos para eso. Entonces, mire cómo nosotros tenemos que también mirar que nuestra fe esté así igualmente fortalecida. Amén. Porque hay personas que, hermanos, no les importa si tienen fe o no tienen fe. Sobre todo cuando uno sale a evangelizar, ellos dicen, pero yo no le hago mal a nadie y al que puedo le sirvo, y se conforman con eso, se autojustifican ellos mismos porque se califican, como si Dios nos fuera a juzgar con nuestro razonamiento. Entonces, esos son los que van por allí quedándose en el camino. Pero nosotros tenemos una fe fortalecida en Cristo. Amén. Cuando uno sale a evangelizar también hay personas, yo he escuchado a algunos que dicen, no, pero Dios no existe. Además, mi conciencia no me acusa de nada. Dicen otros, no le hago mal a nadie. Esos son los moralistas. Además, hay otros que dicen, pero yo soy miembro de una iglesia y yo voy a los cultos los domingos. Hasta personas así que se confían en eso. Y esos son como medio fariseos, son como la gente que encontraba a Jesucristo, lo seguían por lo que Él les servía, por lo que les daba, pero no lo buscaban por lo que Él era, no les interesaba la salvación. Son fariseos en remojo, digo yo. Amén. Pero nadie está exento de pecado. Dice el apóstol que no hay justo ni aun uno. Todos somos culpables. Entonces cada persona debe aceptar que es culpable ante Dios. Solo así puede comprender y aceptar el regalo maravilloso de la justicia que Dios nos da en su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? Aquí la palabra lo dice y ella misma se responde. En el versículo 22, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Me están siguiendo ahí en la palabra? Para todos los que creen en Él. Pero entonces vamos a definir qué es fe. Estamos hablando de fe y como que
Claro que yo creo que todos sabemos esta definición de fe que hay en la palabra, ¿no? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo he puesto aquí una definición personal que se las voy a decir y nos va a servir para este tema. Dice que fe es creer todo lo que la Biblia dice de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que la Biblia dice de Jesús es verdad. Yo tengo esa convicción y pienso que ustedes también. Amén. Pero la religión tradicional dice que la fe es la capacidad de creer en lo que no conocemos. Es una definición que yo no comparto. Yo no comparto porque la palabra dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, si estamos oyendo, estamos conociendo, estamos aprendiendo. Entonces, para tener fe, hay que conocer también al Señor. Amén. Porque vamos a tener en cuenta también que cuanto más conozco a Cristo, más lo deseo, más lo anhelo. Amén. Cuanto más conozco a Cristo, más el Espíritu me hace como Él y más me da de Él. Cuanto más conozco a Cristo, más guardo su palabra. La fe burla la imposibilidad. Abraham y Sara son un lindo ejemplo de eso. Sabemos que la promesa se les cumplió a ellos cuando ya era imposible, cuando ya ni relación tenían por la edad tan avanzada de ellos. Pero cuando hay fe, hermanos, no importa, el Señor desafía lo imposible y lo hace posible. La fe cree que Dios no miente y cumple la promesa. Eso fue lo que le sucedió a Abraham. La fe glorifica a Dios. La fe está más allá de toda posibilidad humana. La fe nos hace parte del cuerpo de Cristo y merecedores de la justicia. La fe me hace depender de la obra de Cristo en la cruz. El que cree o el que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, la fe me hace inconmovible. Hermano, vea que cuando uno tiene fe, no importa lo que uno escuche en el camino, no importa lo que nos hablen, así el diablo use a quien sea para decirnos que estamos perdidos. A mí por lo menos a veces me recuerda mi pasado y me dice, pero ¿usted qué esperanza tiene? ¿Cómo va a creer que está salvo? Pero hermanos, la fe nos hace inconmovibles, no importa lo que la gente diga. Nosotros estamos firmes y seguros en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La fe nos lleva a creer, hermanos, porque así está registrado en la palabra, que Jesús es el cumplimiento de la promesa que está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces necesitamos la fe, tanto judíos como gentiles, para ser salvos. Amén. Lo importante esta noche sería, hermanos, que nosotros analicemos si tenemos esta fe igualmente poderosa para creer toda esta palabra, para creer y recibir la justicia que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Porque tenemos un Dios justo que hace justicia. La justicia es uno de los atributos de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Ya lo dijimos, la respuesta está en la Biblia y lo leímos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién se manifestó? La Biblia vuelve y responde
para todos los que creen. Porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso también lo creemos, que nosotros nacimos en pecado. Desde que nuestros padres pecaron en el jardín, nosotros pecamos también con ellos porque estábamos en sus lomos. Y de ellos viene toda la humanidad. Amén. Entonces Cristo es la justicia de Dios para nosotros los hombres por medio de la fe. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto una fe salvífica, la fe que recibimos para creer en el Evangelio. Esta fe tiene el poder de reconciliarnos con Dios, de sacarnos del hoyo cenagoso donde éramos enemigos de Dios. Esta fe tiene el poder de darnos una posición en Cristo, porque nos da un lugar en la familia de Dios. Esta fe tiene, por esta fe ahora somos reyes y sacerdotes y somos parte de la familia celestial. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la redención de nosotros es en Cristo para los que tenemos fe. Hermanos, los que no tienen fe, dice la palabra, que los que no han creído ya están condenados. No dice que van a ser condenados, sino que ya están condenados. Los que no creen en esta redención, en los que no creen en la justicia que es en su Hijo. Entonces, porque Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Ya en este momento, los que estamos aquí, hermanos, los que somos de fe, no tenemos deuda con el Señor. Todo el pasado, todos los pecados, los que hayamos vivido, por fuerte que hayan sido los pecados, ya están borrados. No tenemos ninguna cuenta con Él. En este momento estamos a paz y salvo con Él. Por eso también nosotros, conscientes de que somos pecadores, también nos arrepentimos cada día. Es un trabajo del cristiano. Tenemos que cada día reconocer que aunque Él vino y pagó por nosotros, nosotros aún sin querer también seguimos pecando. Y por lo tanto tenemos que cada día ponernos a cuentas con Él. Amén. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, aquí está hablando, hermanos, que al fin del que sea el justo, el que justifica al que es de la fe, al que es de la fe de Jesús. Aquí ya no está hablando de la fe en Jesús. Aquí ya no nos está diciendo que tener fe en Jesús, que es la fe salvífica, sino que debemos tener la fe de Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? La fe de Jesús, porque la fe de Jesús me hace hacedor de la palabra. Recordemos que Jesucristo fue, Él dijo, todo lo que les he dicho, lo oí de mi Padre, y lo que el Padre me mandó a hacer, eso hago. Entonces, igualmente, el que tiene la fe de Jesús se convierte en un hacedor de la palabra.
se convierte en un dependiente de la cruz y de la sangre. Porque cada día quiere imitar a Cristo, cada día quiere ser como Él. Porque Jesucristo, todo lo que hacía era para glorificar a su Padre. Y nosotros, los que tenemos la fe de Jesús, ya vivimos para glorificar al Padre también a través de su Hijo. Y eso nos convierte en adoradores. Porque, hermanos, de pronto tenemos el concepto de que adorar es alabar al Señor. Y naturalmente que también eso es una adoración. Cuando uno se arrodilla a orar, también puede adorar al Señor. Pero un adorador adora al Señor en todo lo que hace, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Un adorador es en todo momento y en todo lugar. Y aún en las peores circunstancias es donde mejor adoramos al Señor, cuando tenemos esa actitud diferente a todo el mundo y podemos mostrar a Cristo en las peores circunstancias. Amén. Entonces la fe de Jesús me hace obediente a la palabra. La fe de Jesús me hace hablar verdad, porque esta palabra es verdad. Antes de tener esta fe, antes de ser cristianos, nosotros hablábamos, yo por lo menos era muy mentiroso. Yo hablaba muchas mentiras. Cuando me convertí, el Señor me quitó muchas cosas también, sin que yo tuviera ningún esfuerzo. Pero esto de la mentira no me lo quitó y seguí luchando con eso. Y ha sido una lucha, y por eso cuando estoy en una reunión y yo veo que todos hablan, todos se ríen, yo procuro estar callado para no hablar porque me da miedo hablar mentiras. Lucho contra eso. Tengo esa lucha todavía vigente. Cuando puedo hablar de la palabra, ahí recién me van a escuchar, porque ahí no tengo temor de decir mentiras. Pero la fe de Jesús nos hace ser cada día más como Él. La fe de Jesús hace que la luz de Cristo brille en el cristiano. Entonces, tenemos una fe salvífica para creer en Jesucristo, para creer en su obra en la cruz, para creer en la sangre preciosa, para creer en su palabra, pero tenemos la fe de Jesús para cada día ser más como Él. Esa fe nos convierte en hacedores de la palabra. Y no estamos hablando de otro tipo de fe, sino de una fe fortalecida. Esa fe salvífica se va fortaleciendo en nosotros en la medida que vamos conociendo a Cristo, a través de escuchar las prédicas, a través de estudiar la palabra, a través de meditar en la palabra. Entonces la fe, recuerden que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y claro, ellos no tenían la palabra como la tenemos nosotros. Hoy tenemos, gloria al Señor, esta palabra que la podemos estudiar, podemos meditarla, y cuanto más conocemos a Cristo, pues más creemos en Él, más lo amamos, más lo anhelamos, más lo deseamos, y eso nos va fortaleciendo la fe y nos va uniendo cada día más a Él. Y de eso se trata el tema, de fortalecer esa fe, de no andar así de cualquier manera, de no conformarnos solamente con lo que escuchamos, de no conformarnos solamente con venir el domingo y escuchar un tema, porque la fe se va debilitando así. El cristiano se va volviendo raquítico, no crece. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, oramos, meditamos, cuando nosotros mismos nos interesamos en nutrirnos, entonces nuestra fe se va a fortalecer. Y va a ser como ese auto que es capaz de atravesar los pasos más feos de la carretera. Cuando tenemos esa fe bien fortalecida, entonces cuando vengan las tormentas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las enfermedades, cuando venga la escasez monetaria, cuando vengan los problemas en el hogar, con el cónyuge, con los hijos, nosotros vamos a estar muy fortalecidos, porque hemos fortalecido nuestra fe, la hemos nutrido con esta palabra, estudiando y entendiendo que la justicia de Dios la recibimos
por fe. Y no solo la justicia, sino una cantidad de promesas y beneficios que tenemos nosotros. Por eso tenemos que estudiar la palabra, nutrirnos con ella. Amén. Hermanos, vea que yo estaba meditando también en este tema. Y yo estuve, ¿cómo yo podía explicar este tema? Y yo pensaba en un ventrílogo. Ustedes han visto los ventrílogos por televisión que tienen un muñeco y hacen como si el muñeco hablara, ¿no? Y le hacen mover los labios y uno escucha bien que es el muñeco que habla. Entonces, en cierto programa, un ventrílogo venezolano que es muy famoso, tenía su muñeco y hacía reír mucho a la gente, y él es un cristiano también y predica el evangelio con ese muñeco, con Wilbur. Entonces el muñeco decía que él era el artista, que él era el famoso, y que la gente venía a escuchar las prédicas por él y no por el ventrílogo. Entonces el ventrílogo llega y pone el muñeco en una silla y le dice: a ver, hable usted, predíquele usted. Y el muñeco nada pudo hacer, nada pudo hablar. Entonces, hermanos, entendamos que así somos nosotros. Sin Cristo nosotros no somos nada. Sin fe tampoco podemos recibir la justicia, ni nada podemos recibir del cielo. Ni la justicia la podemos recibir porque no la podemos creer. Y así hay mucha gente por la calle y por el mundo, gente muy moralista que uno ve, pero no tienen fe. Y son como ese muñeco. Ellos se consideran buenos porque se califican, que no le hacen mal a nadie, pero sin embargo, hermanos, nosotros entendemos que sin Cristo nada somos. La justicia es a través de Él y la recibimos por esta fe igualmente poderosa que nos la dio también el Señor. Entonces nosotros, si estamos aquí y algo somos, es porque todo lo hemos recibido. Amén. Vemos también que la mayoría de las religiones, hermanos, prescriben ciertos deberes a cumplir para que podamos tener justicia. Yo recuerdo cuando estaba en la religión y iba y me confesaba y me ponía en penitencia para que quedara cancelada mi pecado que había confesado. Entonces, eso es una forma de hacernos creer de que nosotros podemos hacer algo para ser perdonados. Y realmente que no. La palabra es enfática y nos dice que solamente a través de Jesucristo, por la fe en Él, somos justificados. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta eso. El cristianismo es el único que enseña que las obras no sirven para ser salvos. La fe, las obras no nos sirven para ser justificados, sino que las obras buenas que hacemos es producto de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y de su presencia en nosotros. En el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Naturalmente que es así, con la ley nadie es justificado, porque la ley no fue dada para justificar, no fue dada para salvación. La ley fue dada para que el pecado se manifestase y sobreabundase, y la ley lo encerró todo bajo pecado. Por lo tanto, ahorita el apóstol aquí en esta porción nos está dando la buena noticia de la justificación por medio de la fe, porque la justicia de Dios se manifestó
a través de su Hijo Jesucristo. En el versículo 29 dice que ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es un solo Dios para todos. Los israelitas pensaban que Dios, Jehová, era solamente Dios de ellos. Y a nosotros no nos veían con posibilidades de salvación, sino que solamente para ellos. Pero vemos cómo el Señor puso un apóstol para los gentiles, y es el apóstol Pablo el que nos está enseñando aquí, nos está hablando, y nosotros ahora, por la gracia de Dios, somos salvos, y ellos también en su momento, dice la palabra, que también van a creer y el Señor los va a salvar a ellos. Porque si Dios es uno, dice el versículo 30, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los incircuncisos. Y luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos que la ley es buena, porque nosotros, los gentiles, cumplimos la ley en nuestro Señor Jesucristo, porque la perfección de Él fue imputada en nosotros para que nosotros seamos hallados justos. Amén. Entonces, hermanos, aprendimos que la justicia se recibe por fe y para fe. Aprendimos que fe es creer todo lo que la Biblia dice de Jesucristo. Aprendimos que el amor es parte de la fe, porque cuando tenemos fe en Jesucristo lo amamos y cada vez lo amamos más, cuanto más lo conocemos, crece nuestro amor por Él. Aprendimos que creer en Jesús es también tener fe salvífica y una fe igualmente fortalecida para afrontar cualquier situación que se nos presente en la vida. La justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos que Dios es Dios de los judíos y de los gentiles, y las obras de justicia del hombre es por la ley, jactándose por su Hijo de ninguna manera. Nosotros no podemos jactarnos de nada. Todo lo hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe, porque somos justificados por fe sin obras. Amén. Entonces, hermanos, espero que este mensaje de esta noche nos ayude a nosotros a buscar cada vez más de nuestro Señor Jesucristo, a no conformarnos con lo que recibimos aquí, para que nuestra fe igualmente sea cada vez más fortalecida, para que podamos afrontar con éxito todo lo que las pruebas que vamos a tener. Si hoy estamos en una vida holgada y gloria al Señor sin problemas, pero igual los vamos a tener tarde o temprano y vamos a necesitar esa fe, tenemos que prepararnos nosotros estudiando la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Gracias porque tú nos previenes, Padre glorioso, para que igual busquemos más de su Hijo, Señor, y estudiemos más la palabra para que nuestra fe sea fortalecida cada día. Porque vendrán pruebas, Señor, que son también para nuestro bien, para fortalecernos, para nuevos retos, Señor, como cristianos. Gracias, Padre maravilloso, Señor, porque nos permite escuchar este mensaje. Gracias, Padre amado, porque en esta noche, Señor, hemos escuchado tu voz y tú nos bendices, Señor, y pones en nosotros ese anhelo de estudiar su palabra. Pone en nosotros, Señor, ese anhelo de amar a su Hijo y buscarlo cada día más. Gracias porque hoy sabemos, Señor, que tenemos esa fe salvífica y nadie nos la puede quitar. Gracias, Padre maravilloso, te damos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Que el Señor los bendiga, hermano.